El 9 ninguna se mueve. Esa es la convocatoria. Y es tan fuerte la convocatoria que todos y todas quienes estamos en apoyo o resistencia nos estamos moviendo porque es un hecho innegable en todas las redes sociales, es decir, en el sentir general. Estamos en movimiento, repito, toda la sociedad, aunque el término para los sectores o los colectivos feministas, eso de apoyo, no les gusta, suena mal, pero lo estoy poniendo así para que nos entendamos. La cuestión, y es que hay que decirlo, el tema ha rebasado la expectativa, vaya, es el gran tema y no porque lo diga don Juan de las Pitas, las y los intelectuales tradicionales o los de moda, o porque lo diga yo. Se trata de un hecho que está ocupando todo el quehacer de la agenda nacional, nos guste o no. Y si aparte le agregamos que se trata de un movimiento internacional, pues entonces creo que su relevancia está fuera de toda discusión. Por esta razón, considero que se trata de la primera revolución social del siglo XXI, una revolución de color rosa que no se percibe pero que sin armas llama a las conciencias, sin el rojo de la sangre pero con la fuerza de lo impostergable. Es un proceso que no tiene marcha atrás, por más resistencia o por todos los argumentos que podamos recitar de las formas más brillantes o torpes, yo no le veo marcha atrás. Precisamente por toda la serie de narrativas o argumentos y fuegos cruzados, porque hasta en los colectivos feministas hay encuentros y hay desencuentros. Sin embargo, y como dije, no hay marcha, no hay vuelta atrás. En lo personal, no sé de qué tamaño será la huelga, y digo huelga porque este es uno de los puntos que nos debe quedar claro. Se trata de una huelga porque la convocatoria invita al paro, no al simple argüende para echar la hueva, como decía uno de los líderes del Consejo Coordinador de Empresarial de Aguascalientes en México. Habrá quien sí lo use para echar la hueva, pero esa no es la convocatoria. No, es un paro. Una acción política que propone a la mujer como agente social de participación y como agente social de cambio desde la mujer. Repito, nos guste o no. Y como tal, esto va más allá de las biografías personales tanto de hombres como de mujeres. Porque aquí es donde se centra uno de los principales problemas acerca del tema. Hay una lectura incorrecta que resume el tema a una guerra entre hombres y mujeres, entre personas buenas y personas malas. Pero no, esto es un asunto o una guerra en todo caso entre una institución y una sociedad que se resiste a evolucionar y en consecuencia a modificar esa institución. Y esa institución es la mujer. No importa si se trata de las mujeres que gustan de los piropos gachos, de las que dicen que se visten para que las devoren con miradas lascivas, las que se acomodan en el crimen organizado, las que prostituyen a sus hijos o hijas, las que incluso pueden ser gatilleras, las que se prostituyen, las que son infieles, las que defienden el esquema patriarcal, las que matan a sus hijos, las peores, las insalvables. Se trata de la protección y expansión de derechos de todas aquellas que lo necesitan, lo merecen o incluso de aquellas que están en contra. Esto suena difícil de entender porque la sociedad es compleja, pero veamos un ejemplo como para empezar a contextualizar. Una tribu, de esas que nos enteramos por el National Geographic, que nos puede llegar a horrorizar por alguna práctica muy agresiva para alcanzar, no sé, la inclusión o la aceptación dentro del grupo social en el estado libre y soberano, digamos, de Tinguindín. Los occidentales u occidentalizados quizá veamos esa práctica como algo reprobable, como algo terrorífico. Pero la cultura local de ellos nos permitirá entender por qué puede llegar a ser algo deseable e incluso gozable para sus participantes, y esto se explica por la cultura. Porque la cultura hace que percibamos nuestras prácticas diarias como algo normal y deseable. Sin embargo, esto no significa que la violencia que pueda haber en esa normalidad, que pueda estar entre líneas, sea aceptable para todos y todas. Basta con que algunas personas detecten la violencia para construir el contraargumento y para asumir el error cultural, y en consecuencia cuestionarlo y eventualmente buscar modificarlo. Otra vez, y creo que esto se debe repetir hasta el cansancio,
No es un tema de hombres contra mujeres, es un tema de cambio social, de formas de relacionarnos distintas. Y ni siquiera me meto mucho al tema de la violencia, no, y no porque no sea importante, claro que sí, pues es el auge del tema, pero lo hago es porque tanto hombres como mujeres estamos usando el argumento de las muertes de hombres para tratar de tirar el argumento sólido de los feminicidios. Palabra que ni siquiera acepta mi computadora, no me la pone el autocorrector. ¿Por qué no acepta el concepto y me lo pone en rojo? Probablemente porque Microsoft no lo tiene contemplado. Lo que quiero decir es que, aunque en México hablamos de feminicidios desde las muertas de Juárez por allá del filo del año 2000, en realidad apenas estamos concediéndole alguna visualización. Y que quede claro, esto no es un favor que va desde los hombres o desde el sistema patriarcal a las mujeres. No, esto es algo que han venido logrando y ganando con los movimientos y las movilizaciones. Y eso nos lleva forzosamente, al menos en México, a Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho que todo esto le cambió la agenda al presidente y veremos qué importancia le da en los siguientes días. Pero lo más importante es que nosotros como ciudadanos entendamos que las mujeres las matan en sus casas, en sus trabajos y en sus calles. Vaya, es más un tema local que federal. Si bien el Ejecutivo Federal está obligado a dar respuesta en términos de políticas públicas puntuales, los gobiernos locales y estatales están mucho más obligados a generar estrategias de gestión y reversión. Ahora resulta que presidentes municipales y gobernadores se suman al paro como si no tuvieran nada que ver, como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Pero son estos personajes los más obligados y reciben un recurso anual para diseñar políticas públicas destinadas a revertir los temas centrales en seguridad de sus entidades, lo que implica política en general de seguridad, pero tiene que incluir a la mujer como institución. Gastan los recursos de manera opaca y ahora quieren salir a marchar contra el gobierno federal. Honestamente, a mí me parece la mejor oportunidad de los colectivos feministas para forzar en San Lázaro o en el Congreso de la Unión la despenalización del aborto, aprovechando todo el apoyo de la oposición. Y es en serio, el Congreso tiene la oportunidad de darle vía a partir del apoyo de la oposición al aborto y adjudicárselo a la propia oposición. Vaya, los buitres algún peaje deben pagar. Que dicen que apoyan solo la manifestación, pero no el otro tema. No, nos vamos recio o mejor que ni se metan porque con este movimiento van a salir raspados. El problema es que siempre actúan de manera irracional, pero por buscar el protagonismo se les puede encargar cheques que no llenaron, pero que sí están dispuestos a firmar. En fin. ¿Pero qué son en todo caso o qué es una política pública? Según Luis Aguilar, un estudioso de las políticas públicas, una política pública es algo que se hace o se deja de hacer en un gobierno para que suceda o deje de suceder algo o siga sucediendo. Se trata de actuar o no actuar para que ocurra o no ocurra o continúe ocurriendo algo. Es algo así como cuando un delantero en el fútbol corre por un balón en la búsqueda del gol, o como cuando corre lejos del balón, incluso de fuera del lugar, solo para habilitar a un compañero y que aquel aproveche la oportunidad del juego, ¿sí? Por omisión. O más fácil, como cuando quieres que tu pareja se ponga borracho o borracha para que tú también lo puedas hacer. Hacer o dejar de hacer para que finalmente algo ocurra. Bueno, esto es lo que ahora le toca a los 3 niveles de gobierno. Diseñar estrategias que reviertan el deterioro del tejido social, porque estamos bien podridos todos y todas. Vaya, somos un país que todo el tiempo está pidiendo sangre, que justificamos toda clase de atrocidades y hacemos berrinche porque no nos dejan robar o violar las leyes de manera sistemática. Aceptémoslo, somos ese país y ese país tiene que cambiar. Como dije, la responsabilidad es de los 3 niveles, pero para mí la mayor responsabilidad es la doméstica.
Gobiernos municipales y gobiernos estatales se tienen que poner a trabajar y dejar un poquito de lado su actividad principal, que es la de desviar recursos. Eso sí, deben contar con el apoyo decidido del Ejecutivo Federal para invertir los recursos necesarios, ni más ni menos. En fin, ya para acabar, señores, no somos feministas, tan solo machos en rehabilitación, como lo dice de manera muy atinada Martín Vivanco Lira en su artículo del Universal, al que llamó Entendamos, no hay hombres feministas. Y que ahí nos explica bien por qué no somos feministas y por qué más bien estamos en rehabilitación o en deconstrucción. Si algo habrá de pasar a partir de ahora, no será por nosotros y nuestro consentimiento, eso que quede muy claro, será porque el tiempo nos alcanzó, lo entendamos o no. Desde el siglo pasado, a temprana edad, del siglo XX, se viene construyendo esa narrativa. Creo que ponernos en abierto apoyo o abierto rechazo sigue siendo una actitud de protagonismo sin sentido y que no abona en nada ni a la discusión para darle sentido futuro. Esto no es una sublimación o idealización de la mujer, es una reflexión sobre algo que, como ya dije, no tiene marcha atrás. Ya para acabar, yo respeto los diferentes argumentos de quienes están en abierta resistencia, pero mi sugerencia es que lean un poquito de los materiales científicos y de divulgación que han derivado de los movimientos feministas y luego vean si sus argumentos se mantienen intactos. Porque el principal problema que yo detecto es que la totalidad de quienes están en resistencia desconocen estos materiales y sus opiniones parten de una base meramente fundada en el sentido común y sus historias personales. Esto lo digo porque, se crea o no, lo querramos o no, este proceso es un evento histórico y estos eventos son como las viejas locomotoras. Tardas en echarlas a andar. Pero una vez que toman vuelo, se vuelven simple y sencillamente imparables. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.